En los últimos meses de gobierno de Gustavo Petro, se conoció una reunión que generó gran atención en la esfera política y mediática del país. La cita se llevó a cabo en la Casa de Nariño y contó con la presencia de figuras clave de la comunicación y del círculo cercano del presidente. Lo particular del encuentro fue que los jefes de comunicación de las entidades públicas fueron convocados de manera sorpresiva y con carácter obligatorio, un detalle que dejó en claro la importancia del momento y la intención de Petro de reforzar su estrategia comunicacional en esta etapa final de su mandato. La convocatoria se hizo un viernes en horas de la tarde, pero la reunión estaba programada para la mañana del sábado siguiente a las 10 en punto. El presidente Petro fue el encargado de dar la instrucción personal, por lo que ninguno de los invitados podía rechazar la asistencia. Pese a que se citó con puntualidad, el encuentro comenzó con un retraso de 1 hora y 15 minutos, algo que dentro de este gobierno ya se considera casi una costumbre. A la reunión asistieron no solo los jefes de comunicación de las distintas entidades públicas, sino también varios de los ministros más importantes, la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia Ángel Rodríguez, el gerente del Sistema de Medios Públicos RTVS Olman Morris y el secretario de Información y Prensa Augusto Cuíes. Además, estuvo presente Germán Trejo, asesor político mexico-estadounidense con experiencia en campañas presidenciales del Partido Demócrata en Estados Unidos, lo que llamó la atención por la influencia internacional que se percibía en la estrategia de comunicación del gobierno. El inicio estuvo a cargo de José Raúl Moreno, jefe de despacho presidencial encargado, quien hizo una breve introducción antes de dar la palabra al presidente. Cuando Gustavo Petro tomó la voz, lo primero que expresó fue su inconformidad con la manera en que los departamentos de comunicación de las entidades públicas venían manejando la estrategia mediática del gobierno. Según el mandatario, las directrices que había dado semanas atrás no se habían ejecutado con la contundencia necesaria. Una de esas instrucciones se refería específicamente al uso del presupuesto de comunicación, el cual debía destinarse a apoyar lo que denominó medios digitales. Para Petro, ese apoyo no era un simple detalle administrativo, sino un aspecto fundamental de la lucha política y cultural que considera esencial para sostener el proyecto de cambio que su gobierno impulsa. Petro insistió en que, para su administración, resulta crítico potenciar la imagen en redes sociales y crear una narrativa que contrarreste lo que él llama los medios hegemónicos, que en su opinión distorsionan la realidad y atacan de manera constante a su gobierno. Subrayó con fuerza que esta batalla comunicacional es decisiva si se quiere garantizar la permanencia de su partido en el poder más allá de 2026. Fue en ese contexto que lanzó una advertencia contundente a los jefes de comunicación: si no se ponen las pilas, el fascismo llegará al poder. Con esa frase buscaba dejar claro que, en su visión, el futuro del país depende en buena medida de cómo se logre manejar la opinión pública en este tramo final de su gobierno. Durante su intervención, el presidente recurrió a ejemplos concretos para ilustrar lo que él considera fallas en la estrategia comunicacional. Uno de los casos que mencionó fue la celebración de los 500 años de la ciudad de Santa Marta. Petro confesó que esperaba que la producción audiovisual sobre ese evento hubiera sido equiparable, en impacto y espectacularidad, a la inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024. Para reforzar su argumento, comparó ambos escenarios, aunque la comparación resultó evidentemente desproporcionada. El evento olímpico en París, dirigido por el francés Thomas Yali, tuvo un costo cercano a los 100 millones de euros, contó con 2 años de preparación, desplegó 85 cámaras distribuidas en 15 unidades móviles y movilizó un equipo humano de 1.500 personas. Frente a esa magnitud, la producción sobre los 500 años de Santa Marta parecía modesta y sin capacidad de competir en términos de impacto visual y narrativo. La frustración del presidente con estos resultados demuestra hasta qué punto considera la comunicación como un frente de batalla central. Petro no oculta su preocupación por el hecho de que los avances en políticas sociales, infraestructura o diplomacia se vean eclipsados por la narrativa mediática adversa que, según él, domina el panorama informativo colombiano. Es por ello que insiste en que el presupuesto y los recursos deben orientarse a fortalecer una red digital capaz de llegar de manera directa a la ciudadanía, sin depender de los grandes medios tradicionales a los que acusa de parcialidad. La presencia de Germán Trejo en esta reunión también resulta significativa. Su experiencia en campañas de alto nivel en Estados Unidos, particularmente en las filas del Partido Demócrata, sugiere que Petro busca apoyo en estrategias comunicacionales probadas a nivel internacional, adaptándolas al contexto colombiano. Esto refleja una intención de profesionalizar y radicalizar el discurso, como él mismo lo expresó, en la recta final de su gobierno. Trejo, conocedor del peso que tienen las narrativas digitales en la política contemporánea, podría aportar tácticas para potenciar mensajes en redes sociales, construir comunidad en torno a la figura presidencial y preparar el terreno para lo que Petro ve como una lucha ideológica decisiva de cara al 2026. En paralelo,
La reunión dejó en evidencia tensiones internas dentro del aparato comunicacional del Estado. Para muchos de los asistentes, la orden de desviar recursos a medios digitales resultaba complicada de implementar en un escenario donde la burocracia y los procesos administrativos suelen retrasar la ejecución presupuestal. Además, existía la percepción de que la expectativa del presidente sobrepasaba las capacidades logísticas reales de los equipos de comunicación de las entidades. El ejemplo de Santa Marta frente a los Juegos Olímpicos mostraba claramente esa desproporción entre los deseos presidenciales y la realidad operativa. Sin embargo, el mensaje central de Petro no se enfocaba tanto en los recursos disponibles como en la voluntad política y la creatividad con que los equipos podían enfrentarse a ese desafío. El presidente también puso sobre la mesa un tema de fondo: la construcción de una narrativa política que trascienda su propio mandato. Aunque es consciente de que la Constitución no le permite buscar la reelección, su insistencia en que el pacto histórico permanezca en el poder refleja su apuesta por un proyecto de largo plazo. En esa lógica, la comunicación no es solo una herramienta coyuntural para mejorar la imagen del gobierno, sino un instrumento estratégico para sostener un movimiento político más allá de su administración. De allí que apelar al miedo al fascismo, como amenaza inminente, buscando movilizar a sus equipos con un sentido de urgencia y trascendencia histórica. La reunión terminó dejando a los jefes de comunicación con un mensaje claro: había que redoblar esfuerzos, replantear estrategias y actuar con mayor agresividad en la batalla digital. Petro no se guardó críticas hacia lo que consideraba pasividad o falta de creatividad, y dejó la sensación de que, en adelante, vigilaría con mayor cercanía el desempeño de estas oficinas. Para algunos, la cita fue una señal de alerta sobre la presión que se intensificará en los próximos meses, mientras que para otros fue una oportunidad para alinearse con una visión presidencial que exige un viraje radical en el tono y en la forma de comunicar. En síntesis, lo ocurrido en la Casa de Nariño no fue simplemente una reunión técnica sobre presupuestos y estrategias de comunicación. Fue, en realidad, una demostración del lugar central que ocupa la batalla mediática en el proyecto político de Gustavo Petro. Consciente de las limitaciones que enfrenta, pero también convencido de la necesidad de disputar el relato público, el presidente busca cerrar su mandato con un discurso más radical, con mayor protagonismo digital y con la esperanza de que esa estrategia logre asegurar la continuidad de su proyecto político en el poder. Este episodio ilustra cómo, en la política actual, la comunicación ya no es un complemento, sino un escenario de poder en sí mismo, capaz de definir el rumbo de un país. Si te interesa este tipo de análisis y quieres seguir informado sobre lo que ocurre en la política nacional e internacional, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a dejar tu comentario con tu opinión sobre este tema. Invitamos a suscribirte a nuestro canal y dejar tu comentario. Tu opinión es fundamental para nosotros y nos ayuda a seguir produciendo contenido suscríbete para no perderte las últimas noticias y análisis sobre este conflicto en evolución. Comparte tu opinión en los comentarios y mantente informado con nosotros en Zona de Tensión.